Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, polémica sobre orden del presidente Duque de unificar las cifras de violencia. Cifras de crímenes contra líderes que presentó el fiscal Barbosa no son reales, dicen ONGs nacionales e internacionales. Habla la gerente encargada de EPM. Las calificadoras no miran quién, sino cómo se administra la empresa, dijo. Vulgaridad extrema del alcalde Daud de Cartagena en audiencia ante el Consejo Electoral. Y en Top Secret, el ministro Ruiz de Justicia, el comisionado Granados y el condenado exfiscal Luis Gustavo Moreno han tenido la misma jefe de prensa. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica, sufren, pero al fin ganan los equipos grandes del fútbol profesional colombiano. Hablamos de Junior, de Nacional, de Millonarios. Tolima derrota al Medellín y calienta lo que será la final de la Copa Colombia. Y Tim Wellens se queda con el título en la Estrella de Bessèges. Rigoberto Urán, el mejor colombiano. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Por orden presidencial, de ahora en adelante, el conteo de asesinatos de líderes sociales en el país solo será hecho por la Fiscalía General de la Nación. Juan Fernando Barona. Mónica, con esta decisión se elimina en la práctica el trabajo de la oficina de la delegada en Colombia, de la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, y de la Defensoría del Pueblo. El presidente Duque reveló que de ahora en adelante se unificarán las cifras sobre muertes violentas en el país, lo que implica que 2 de los 3 entes del control, es decir, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, ya no harán uso de sus autonomías y solo la Fiscalía tendrá el conteo en sus manos. Las instituciones aquí representadas hemos fijado una hoja de ruta para la unificación de la metodología y el levantamiento de información relacionado con el asesinato de líderes sociales. Según Duque, de ahora en adelante la Fiscalía, entidad responsable de investigar los crímenes, dará las cifras oficiales. La Defensoría del Pueblo, organismo estatal independiente del Ejecutivo, perdió esta que era una de sus funciones esenciales sin el rechazo del actual defensor Carlos Camargo. Uno de los primeros analistas en rechazar esta unificación que producirá una sola línea de información oficial fue el constitucionalista Rodrigo Primi. El órgano que tiene la responsabilidad de combatir un fenómeno no debe ser el que recolecte las estadísticas de su evolución, por cuanto es obvia la tentación de manipular las cifras para mostrar buenos resultados. Esta decisión también afecta a la tarea que vienen haciendo las ONG civiles que se dedican a rastrear los casos de violencia contra los defensores de derechos humanos y líderes sociales. La delegada en Colombia de la comisionada Michelle Bachelet, Juliette de Rivero, criticó el enfoque gubernamental de esta problemática y su intento de crear un sistema único de conteo oficial de delitos. Lo importante acá no son las cifras. Sería un error creer frente a lo que está ocurriendo en el país que el objetivo principal es acordar cifras. Y dijo que el gobierno tiene que garantizar la vida de todos y cada uno de los defensores de derechos humanos. Lo importante es prevenir los asesinatos, ataques y amenazas contra defensoras y defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales. Se trate de 10, 20 o 100 casos. Aunque el gobierno aseguró que busca conseguir mejores resultados operacionales, los expertos opinan que pretende invisibilizar los datos de la ONU y de las ONG porque repercuten negativamente en la evaluación de la administración Duque en el exterior. Las organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a constatar las denuncias sobre masacres, asesinatos y amenazas en el país reaccionaron al anuncio de Duque y abiertamente afirmaron que las cuentas oficiales no son confiables. El CINEP, Indepaz y Somos Defensores, 3 organizaciones civiles de derechos humanos que denuncian la violencia del conflicto armado y recopilan, contrastan y verifican la información de crímenes de líderes sociales, consideran que no son confiables las cifras que ahora manejará centralmente la Fiscalía porque las cifras que da el fiscal no son objetivas. Durante la instalación de la mesa intersectorial, la primera que busca unificar la información, Francisco Barbosa sorprendió con una cifra. Pasamos del 52% de esclarecimiento de
de crímenes de líderes sociales al 63.52%. Recibió la Fiscalía con el 31% de esclarecimiento, presidente, y hoy estamos en el 72% de esclarecimiento en esos crímenes colectivos. Explicaron que esclarecer un crimen es cuando hay una sentencia ejecutoriada, donde no procede recurso de apelación. Una cosa es que avancen, que quiere decir que mandan investigadores y comienzan procesos y identifican algunos sospechosos. Y otra cosa es el esclarecimiento que se hace con la sentencia judicial. Hay una confusión, un manejo equivocado, equívoco e intencionalmente oscuro de los términos para dar la ilusión de que no hay impunidad. Recordarán que el año pasado, hasta agosto, la Fiscalía hablaba de 396 casos priorizados desde la firma del acuerdo de paz y que prácticamente sería imposible que a la fecha se hable del un 63 y 72% de esclarecimiento cuando los asesinatos y masacres no paran. A ese momento que nosotros hicimos ese derecho de petición hasta agosto, había 60 sentencias sin que conozcamos la imputación. La Fiscalía será quien decide a puerta cerrada quién es o no líder social, y esto lo hará muy seguramente con arreglo a cumplir con las expectativas de conteo y no con las expectativas de resolver los problemas. ¿Creen que la Defensoría del Pueblo, la entidad con la que más tenían afinidad en estadísticas de crímenes de líderes, perdió su independencia al ser la Fiscalía la que controle la información? La entidad que, digamos, más cercana en su monitoreo y que además tiene la capacidad por hacerlo en el terreno, que era la Defensoría del Pueblo, pues queda supeditada en una metodología que no conocemos muy claramente tampoco, porque pues que está en manos de la Fiscalía, pero no se dijo cuál era la metodología. Para minimizar la política y para sacar excusas ante la comunidad internacional, que a fin de cuentas es la única presión que a la hora de la verdad ellos sienten. Las organizaciones sociales y de derechos humanos señalaron que a pesar de la decisión del gobierno seguirán en el registro de las cifras de líderes asesinados. La gerente encargada de EPM explicó que no es cierta la afectación de la calificación de riesgo inversionista con motivo del cambio de gerente y explicó cómo fue el procedimiento en el que se prescindió de Álvaro Rondón. Enrique Tapia. Mónica, según explicó la ejecutiva, el gobierno corporativo tiene sus propios sistemas de evaluación de los ejecutivos y este no logró pasarla. Con la salida de Álvaro Rondón de la gerencia de EPM y la designación temporal de Mónica Ruiz al frente de la compañía, ella aclaró que los cambios no han afectado el grado de inversión que entregan las calificadoras de riesgo, porque a estas no les interesa tanto quiénes estén al mando, sino cómo es el manejo corporativo. Con las calificadoras de riesgo nos hemos reunido esta semana, Moody's y Fitch, y como ustedes pudieron ver, hoy Fitch hace una declaración, le parece. No menciona pues que una salida de un cambio de gerente no es una razón para hacer pues inmediatamente una modificación de nuestra calificación. Según la calificadora de riesgo Fitch, la visión estratégica y la ejecución de proyectos económicamente sólidos son los que más pesan a la hora de emitir sus calificaciones. Nuestra expectativa de calificar a EPM, así como a otros servicios públicos relacionados con el gobierno en Colombia, tiene énfasis en sus perfiles crediticios independientes más que en su vinculación con gobierno o municipio. Sus propietarios mantendrán esta independencia al nombrar una junta directiva independiente y equipos de gerencia técnicamente competentes para sus posiciones relevantes. La gerente encargada de las empresas públicas de Medellín alegó frente a la polémica pública por la abrupta salida de Álvaro Rondón que ese movimiento obedeció a un proceso de gobierno corporativo, máxima autoridad de EPM, que en este caso la Junta en pleno analizó la situación en una reunión que se extendió por más de 12 horas y llegó a una conclusión. Con el ánimo de asegurar la estabilidad administrativa y operativa de EPM y en cumplimiento del marco de gobierno corporativo, con el acompañamiento metodológico de la unidad de gobierno corporativo y luego de realizar una evaluación objetiva, de manera unánime ha recomendado un cambio en la gerencia general de la empresa a partir de la fecha. En pleno, con todos sus miembros, quien analizó la situación, hizo un análisis y una evaluación del gerente e hizo una recomendación al nominador, que es el alcalde. La gerente encargada Ruiz señaló que esta semana también tuvo reuniones con el BID y otros bancos para explicar la situación de EPM. Contando sobre todo que a pesar de la modificación de la gerencia, la organización sigue.
haciendo un trabajo de acuerdo a su plan de empresa presentado el año pasado que garantiza la operación diaria y la ejecución de los proyectos. Agregó que EPM se mantiene operando normalmente en el suministro y distribución de agua y gas y en general con sus proyectos, incluido el de la hidroeléctrica de Ituango, y que después de la tempestad es bueno que llegue la calma. Medellín tiene la decisión en sus manos. Discretamente y de manera presencial se están reuniendo varios políticos que quieren constituir una opción de centro para las elecciones presidenciales, alejada de los extremismos de derecha y de izquierda. Eduardo López Cúquer. Mónica, aunque todavía no quieren hacer ningún anuncio, los asistentes, entre ellos Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Galán y otros, han avanzado en algunos acuerdos. Después de 4 reuniones en sitios privados, diferentes movimientos y representantes de partidos políticos avanzan en la construcción de una coalición de centro como alternativa de poder para las próximas elecciones. Porque tenemos una propuesta democrática. Con el propósito de competirle en la presidencia de la República a los candidatos de la extrema izquierda y de la extrema derecha, se han reunido en Bogotá los senadores Jorge Enrique Robledo, Angélica Lozano y Antonio Sanguino, el ex vicepresidente Humberto de la Calle, el ex ministro Juan Fernando Cristo, los excongresistas Alba Luz Pinilla y Juan Manuel Galán, el exgobernador Sergio Fajardo y el copresidente del Partido Verde, Carlos Ramón González. 3 compromisos ya fueron definidos: confidencialidad, construcción colectiva de principios y elaboración de la propuesta programática. Todos se comprometieron a no dar declaraciones sobre los acuerdos alcanzados, pero personas cercanas a ellos han dado algunas pistas. El país está en este momento ante la necesidad de construir opciones que le marquen el camino de cómo ven lo que hay que hacer en los próximos años para enfrentar los retos que tenemos en temas sociales, en temas de medio ambiente, en temas de garantía de derechos, de profundización de la democracia. El senador Roy Barreras también ha expresado su idea sobre las bases que deben fundamentar la coalición de centro, aunque no ha asistido a las reuniones. La consolidación de una gran coalición alternativa, independiente, de oposición, que le garantice a Colombia un gobierno estable, tranquilo, seguro y que pueda derrotar el totalitarismo de la extrema derecha. El senador Rodrigo Lara el pasado jueves lanzó su propia estrategia para consolidar un centro, al tiempo que se mencionó su reconciliación con los Galán, lo que podría significar que si revive el nuevo liberalismo, este sería el paraguas partidista para la gran coalición. Aquí estamos convencidos de que mejorando la calidad del debate político lograremos como sociedad más puntos de encuentro, mejores soluciones a nuestros problemas nacionales y sobre todo la definición de un propósito común que nos una para salir de esta grave crisis. El próximo jueves habrá una nueva reunión y nuevos avances de este novedoso grupo. Colombia rechazó la oferta de vacunas que le presentó el gobierno ruso en agosto pasado, pero esta semana anunció que está terminando de negociar un paquete de esta, la más barata del mercado, con ese país. A pesar de la falta de información y ser criticado por expertos por abreviar ciertas fases de la vacuna, el pasado 11 de agosto el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que el Instituto Gamaleya había desarrollado con éxito la primera vacuna en el mundo contra el coronavirus, llamada Sputnik V. Aunque trajo escepticismo a nivel mundial, Rusia inició contactos con los países para ofrecer la vacuna, incluido Colombia. Sin embargo, en ese mismo mes de agosto, el embajador de ese país en Colombia, Sergei Koshkin, aseguró que nuestro país no estaba interesado en el biológico. Lamento decir que Colombia no forma parte de este grupo, pero no es nuestra, digamos, culpa. Hemos ofrecido eso. En su momento, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo que Colombia no compraría la vacuna rusa porque no tenía la información completa que verificara su efectividad. Esta semana, la revista científica The Lancet publicó los resultados de la vacuna Sputnik con una eficacia del 91,6% y confirmó que es segura, e inmediatamente Colombia se interesó por las dosis. Ya hace casi 3 semanas tenemos firmado el acuerdo de confidencialidad para la vacuna Sputnik. Aunque para algunos expertos el gobierno colombiano actuó bien al esperar los resultados de la vacuna, otros aseguran que el gobierno debió realizar contactos con Rusia, así como lo hicieron otros países que ya tienen las dosis. En este momento, si no se cuenta con esos otros proveedores, eso va a ser mucho más difícil cumplir con la meta de vacunación. De hecho, consideran que la decisión del gobierno colombiano para no adquirir la vacuna en su momento fue más un tema político que científico. Por ese tema de la mezcla con la política,
o la politiquería. A pesar de que el gobierno colombiano ya inició los acercamientos con Rusia para comprar la vacuna, la cual es una de las más económicas y no necesita ser ultracongelada, el país tendrá que esperar a que otras naciones reciban las dosis primero por haber firmado con anterioridad los acuerdos con la nación rusa. Bogotá espera recibir una tercera parte de las vacunas que el gobierno central compró y tiene ya entrenados a 13.000 vacunadores y organizado el plan de inmunización. Camilo Galán. Mónica, la ciudad le dijo al gobierno que podría tomar como base la experiencia y la base de datos del portal de las vacunas corrientes, el ya existente programa ampliado de inmunización SPAI, para incluir allí los grupos ya establecidos de prioridad para el COVID. Un derecho de petición sobre el plan distrital de vacunación del concejal por el Centro Democrático Humberto Rafael Amina, la Secretaría de Salud, entregó detalles de lo que será la estrategia de vacunación de Bogotá, según la meta proyectada por el Ministerio de Salud y Protección Social de vacunar en Bogotá 5.792.810 personas. En el documento de 13 hojas firmado por el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, se conoce, entre otras cosas, la marca de los primeros biológicos que llegarán a la ciudad y que por el momento no recibirá biológicos del mecanismo COVAX. El Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 del Ministerio de Salud y Protección Social refiere que inicialmente la ciudad recibirá vacunas del laboratorio Pfizer-BioNTech. Según el escrito, las personas que no cuenten con documento de identificación no podrán acceder a la vacuna, ya que es un requisito identificar a quien va a acceder al biológico. Sin embargo, la Secretaría utilizará una herramienta digital integrada al programa ampliado de inmunización SPAI, donde las excepciones tendrán cabida. En cuanto al sistema de información que se implementará para definir datos de las personas vacunadas, continúan las negociaciones entre Secretaría y Ministerio. También Bogotá ya cuenta con un personal capacitado para la vacunación que ha sido liderada por el Ministerio de Salud en alianza con el SENA. Con 13.042 inscritos en Bogotá con los siguientes perfiles: auxiliares de enfermería, salud pública, profesional de enfermería, bacteriólogos, profesional en medicina, profesional en odontología. En el documento también se estipula la duración de cada uno de los cursos que han realizado el equipo vacunador, que continúa capacitándose hasta que lleguen las dosis. Aunque aún no ha iniciado la vacunación, ya se adelanta la estrategia de comunicación dedicada a informar al público en general todo lo que debe saber sobre la vacunación, pero ni el ministerio ni el distrito cuentan con un espacio o línea dedicado a resolver las dudas de cada ciudadano en particular. Sudáfrica, que compró con anticipación millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca, dio hoy la orden de detener su inoculación, luego de que informes médicos pusieran en duda su efectividad contra la cepa específica de ese país, que está siendo hasta ahora la más agresiva y letal. El gobierno de Sudáfrica suspendió la distribución de la vacuna AstraZeneca, que es menos efectiva en la variante de ese país y que no protege contra los síntomas leves. No obstante, el sistema de salud surafricano reactivaría la distribución apenas conozca la conclusión de nuevos análisis. En Estados Unidos, el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, Dr. Anthony Fauci, reveló que la variante de COVID-19 hallada en Reino Unido y que se está extendiendo en Estados Unidos podría convertirse en la dominante. Según los registros actualizados hoy por Our Worrying Data, el proyecto de la Universidad de Oxford que analiza las condiciones de vida a escala global, han sido vacunadas 127.990.000 personas en el mundo. Basados en los datos suministrados por los ministerios de salud de 77 gobiernos y por la Organización Mundial de la Salud, la lista de países con mayor porcentaje de personas vacunadas la sigue encabezando Israel. De cada 100 personas ya les fueron aplicadas las primeras dosis a 62.9. Le siguen los Emiratos Árabes, donde 42.5 personas de cada 100 ya fueron vacunadas. En tercer lugar está el archipiélago de Seychelles, frente a África Oriental, con 37.7 personas de cada 100. Le sigue el Reino Unido, con 17.6 personas, Estados Unidos, con 11.7, Bahrein, con 10.7 y Malta, con 8.1. De Sudamérica, Brasil lleva la delantera, con 1.6 personas de cada 100. Estados Unidos es el país que más dosis ha administrado, cerca de 39.040.000.
Le siguen China con 31.200.000, Reino Unido con 11.980.000, Israel con 5.440.000 dosis y Emiratos Árabes con 4.200.000 vacunas. Bogotá levantó las restricciones que tenía establecidas para varias localidades con motivo de los acuerdos a los que llegó el alcalde de la localidad de Fontibón con los comerciantes para su reactivación. Pero alerta, seguimos cumpliendo con los protocolos. El buen comportamiento de la ciudadanía y la disminución en las cifras de contagio en la capital llevaron a que esta semana se levantaran las cuarentenas que tenían 325 barrios de 9 unidades de planeamiento zonal UPZ, lo que indica que en estos momentos la mayoría del comercio inscrito en la ciudad se reactivó. Todos los comercios y establecimientos que tenían su certificado de reactivación económica al principio pueden retomar sus actividades de la misma manera. No hay que volver a pasar por la plataforma. Las reglas de bioseguridad siguen vigentes. El comercio debe cumplir con los protocolos y reglas de autocuidado y los horarios establecidos en los decretos. Para la alcaldesa Claudia López, el trabajo que se ha venido realizando con la ciudadanía y el comercio hizo que este año solo se hayan tenido restricciones durante 5 semanas y está convencida que si se cumplen las reglas, la ciudad puede mantenerse así. Si nos cuidamos, si cuidamos las medidas de bioseguridad, si cumplimos los protocolos, las restricciones de aforo en los sitios, la ciudad puede funcionar así en medio de la pandemia. Pero este llamado no solo es para comerciantes, sino también para los compradores, que son pieza fundamental en esta reactivación. Guardar las debidas medidas de cuidado, protocolos de bioseguridad, distanciamiento social, evitar aglomeraciones y sobre todo y ante todo aprovechar el espacio libre, el espacio abierto que mitiga la propagación de la enfermedad. Por el momento, la reactivación está en marcha. El comercio ya volvió, pero del cuidado que se tenga depende que esta medida se mantenga. La audiencia del Consejo Nacional Electoral para admitir el proceso de revocatoria al mandato del alcalde William Dow de Cartagena se convirtió en un show de insultos y un club de la pelea. Así, retando a su contradictor, respondió el alcalde de Cartagena, William Dow, los argumentos que Lucio Torres, uno de los promotores de la revocatoria de su mandato, exponía en la audiencia adelantada por el Consejo Nacional Electoral. 2-3 días en un apartamento de estrato 6, como si fuera una olla, y salía Zambiloco. Espérate que me quite esto, Malpaleo. Por favor. Minutos antes del inicio de la audiencia, en las afueras del centro de convenciones de La Heroica, se concentraron los seguidores del alcalde Dow y así recibían a quienes promueven la revocatoria. Con los ánimos caldeados adentro y fuera del centro de convenciones, los magistrados del Consejo Nacional Electoral suspendieron momentáneamente la diligencia, que se reinició con el contraataque de Dow. Las presentaciones de las personas que pretenden revocarme, hombre, me parecieron muy buchiplumas y mentirosos, y ojalá lo hubieran dicho sin llorar. Los argumentos de quienes promueven la revocatoria y los del propio alcalde se alejaron del sustento legal y se concentraron en ataques personales, lo que fue advertido por quienes presidían la audiencia. Exigimos de todos los intervinientes respeto. Al final, el alcalde se sintió triunfador y así lo celebró con sus simpatizantes. Mientras sus contradictores insisten en la incapacidad mental del mandatario cartagenero. Durante 2 años un padre le ha pedido a la justicia que capture al feminicida de su propia hija, que la fiscalía capturó en mayo de 2019 y el sistema judicial tuvo que liberar en julio de 2020 porque nada hizo el ente investigador por acusarlo. Sara Sepúlveda. Mónica, no obstante la negligencia de la Fiscalía, los padres de esta madre asesinada hace 2 años esperan que alguien pueda capturar al feminicida y así no solo se salve la vida de más mujeres, sino que encuentre alguna paz esta familia. Han pasado 2 años desde que Jorge Hernández, padre de Lady, encontrara el cadáver de su hija en el hogar en que compartía con Nelson Caro. Su cuerpo estaba bajo una mesa envuelto en plásticos. Su pareja había huido con el hijo de los dos de 4 años.
Lady, de 30 años, estudiaba psicología en Bogotá y trabajaba como educadora de niños. Mantenía una relación con Nelson Caro Zorro desde hacía 5 años. Mi hija era una buena persona. El 20 de mayo de 2019, Lady llegó a la casa de sus padres con signos visibles de maltrato físico. Contó que había sido agredida por Nelson. Ese día, Lady decidió denunciarlo por segunda vez por violencia intrafamiliar. La funcionaria de la comisaría le pidió notificar personalmente a Nelson de la denuncia. La señora de la comisaría le dijo que hasta las 10 la atendió, le dijo que se presentara allí, que eso no había ningún problema. Y eso fue la causa, la muerte de ella. La noche de la notificación desapareció el contacto de Lady con sus padres. No volvió a contestarles el teléfono. Ellos, preocupados, fueron a la casa al día siguiente a buscarla porque el hombre la había amenazado con matarla si se quejaba. Fuimos allá, el señor nos salió a las 6:30, el señor nos salió por la ventana, le preguntamos qué ha pasado con mi hija, que dónde estaba. Dijo que ella salió a trabajar. Le dije que sea cierto, señor. En vista de las dudas, ellos decidieron buscar a su hija en su sitio de trabajo. Allí les informaron que no se había presentado. Entonces buscaron acompañamiento policial, pero la dueña de la vivienda no les permitió ingresar. Después visitaron el colegio de su nieto. Tampoco había ido a estudiar. Más tarde recibieron una extraña llamada de la hermana de Nelson, cuñada de su hija Lady. Llorando, atacada, no se le oía nada, y le dijo a mi señora que si iban al apartamento fueran con la policía. Regresaron a la residencia en que vivían su hija, su nieto y Nelson Caro. Abrimos con una varilla, me entré, miramos debajo de las camas, la policía se adelantó y dijo, debajo del mesón hay algo tapado. Después del impacto emocional que sufrieron, denunciaron a la pareja de Lady, no solo por la sospecha que fuera el asesino, sino porque se había fugado con el niño. Una semana después lo capturaron en el Casanare y le imputaron cargos de feminicidio agravado. Pero misteriosamente el sistema judicial fue negligente y terminó quedando libre en junio de 2020, un año después del asesinato de Lady, y no ha asistido a las audiencias desde entonces. En junio del año pasado le dan vencimiento de término. Supuestamente si una persona que hace esto, ¿por qué le dan vencimiento de términos que es un femicidio agravado? La justicia de este país uno no la entiende. Las actividades de la defensa del imputado por el asesinato de Lady llevaron a dilatar muchas veces las audiencias programadas para adelantar su juicio. El padre de la víctima, que perdió su vida apenas en sus 30 años, no encuentra consuelo ni resignación. Una persona que hace esto tiene que pagarlas. Los padres de Lady, Jorge y su esposa, quien no han podido superar la muerte de su hija, todavía tienen la esperanza de que la justicia opere para castigar al asesino, dictando condena acorde con su crimen. La mayor parte del 1,25 billones de pesos que el gobierno reservó para apoyo a la educación en la pandemia se irán para el pago de las matrículas de los estudiantes de universidades públicas y el resto para los 2 programas ya existentes, la Generación E de los mejores bachilleres y la Excelencia Académica para los mejores estudiantes universitarios. El Ministerio de Educación aprobó una inversión de 1.25 billones de pesos para programas de acceso a la universidad y ayudar económicamente a estudiantes que no tienen medios para pagar la educación superior. Desde el Fondo Solidario de Educación, creado en el año 2020 durante la emergencia por COVID-19 para apoyar a estudiantes, se dará el dinero. El desembolso será en las próximas semanas con un total de 980.000 millones de pesos para subsidiar pagos de matrículas de primer semestre a estudiantes de 63 instituciones públicas de todo el país. En estas 63 universidades a las que llegará el dinero, habrán 240.000 estudiantes beneficiados que no deberán pagar por la matrícula este semestre. Esta inversión también apoya a estudiantes de posgrados que podrán optar para becas entre el 70 y el 85% de la matrícula. Este monto se sumará a la cantidad designada en la Generación E, el programa de ayuda para estudiantes con excelencia académica, y así lograrán los 1.5 billones de pesos en educación. Por su parte, la Generación E apoyará a estudiantes de universidades públicas y privadas con la financiación de la matrícula y un monto para sustentarse en el día a día. Para aplicar a cualquiera de las ayudas se pueden leer los términos y condiciones en la página web del Ministerio de Educación. Ya regresamos con el uso más antihigiénico que puede tener un tapabocas en Top Secret, la vida secreta de los famosos. Colombia no tiene por qué cargar por los siglos de los siglos semejante lastre.
La Fiscalía acaba de ordenar la captura con fines de indagatoria del disidente de las FARC y desertor de los acuerdos de paz Luciano Marín, alias Iván Márquez, para que responda por su papel en el asesinato del líder político Álvaro Gómez y de su escolta en 1995. Según el pronunciamiento de la Fiscalía, una delegada ante la Corte Suprema de Justicia estableció elementos que darían cuenta de la responsabilidad de las extintas FARC en el magnicidio. Somos menos adictos a Facebook que los japoneses, pero más que el promedio mundial, lo que indican los indicadores. El Informe Global Digital 2021 dice que hoy los filipinos en promedio postean 12 comentarios por mes en Facebook, los mexicanos 9, los brasileños 8, los vietnamitas 7, los colombianos 6 y el promedio mundial es de 5. Esto indica que creemos tener amigos, pero de lejitos. Esto es lo que indican los indicadores. El pago a policías de Medellín para que no interrumpieran una fiesta en la Navidad pasada dejó a 2 personas en el hospital, uno de ellos con trauma cerebral, y a varios de los partícipes pobres, pues además de cobrar la extorsión, dicen, los policías les sacaron la plata de los bolsillos. Edgar Olmedo Gómez, de 47 años, carpintero de oficio, padre, cabeza de hogar, dice que su vida no ha vuelto a ser la misma desde la madrugada del 19 de diciembre del año pasado, cuando se encontró de frente con la muerte después de que un uniformado de la policía de Medellín, como lo muestra este video, lo agrediera y lo dejara botado, inconsciente y desangrándose en vía pública. Eso se puede poner denuncia. Caigo en un andén de la calle. Me quiebro la clavícula del lado izquierdo y me hace una lesión en la cabeza. Fue auxiliado por los vecinos de la zona, despertó en el Hospital San Vicente Fundación y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de inmediato. Le hicieron una craniotomía. Medicina legal le dio inicialmente 30 días de incapacidad. Desde ese día no ha podido volver a trabajar. Tengo que andar acompañado porque mantengo mareado. El amanecer de los hechos cuenta, estaba compartiendo con unos compañeros para despedir el año en este local comercial del barrio El Chagualo, Comuna 10 de Medellín. Ese día no había toque de queda o ley seca en la ciudad. Sin embargo, allí llegaron los uniformados de la policía, quienes, según los denunciantes, recibieron un par de billetes a cambio de no acabar la fiesta. Un compañero mío le ofreció plata a ellos y ellos recibieron 100.000 pesos. No la acabaron, pero aparentemente volvieron por más y al no acceder, pasada la medianoche, procedieron a desconectar la música. Se iban a llevar un bafle, pero la propietaria reaccionó y fue golpeada hasta dejarla semidesnuda. Eso generó que todos los presentes se fueran en contra del uniformado. Incluso mi sobrina también, que fue la de menos también, cuando vio que le estaban pegando a mi hermano, se fue cuando ellos la tiraron al piso también. Así quedó el rostro de su hermano. Fue golpeado en distintas partes del cuerpo. Su esposo también fue agredido. Este último dice que lo más insólito, aparte de ver la manera en la que la policía actuaba contra hombres y mujeres por igual, es que a él se lo llevaron esposado y en la estación no solo lo golpearon, sino que lo robaron. Ellos me quitaron, pues se quedaron con la plata. Consultada la policía de Medellín sobre el hecho, aportó estos nuevos videos, acotando que no son para justificar las acciones de los uniformados, sino para demostrar que ellos también fueron agredidos previamente y que llegaron por el llamado de la comunidad. Son agredidos en reiteradas ocasiones por parte de varias personas, a lo cual, en una reacción no acorde con los procedimientos de policía, uno de nuestros hombres lesiona en la cara con un golpe a un ciudadano. Según los denunciantes, durante estos casi 2 meses, nadie de la policía se ha comunicado con ellos para responder por lo sucedido o al menos ofrecer una disculpa. Han tocado puertas de medios locales, pero nadie ha accedido a contar su historia. El caso fue denunciado en la fiscalía, pero tampoco los han contactado. Aunque la pandemia golpeó primero la educación, su efecto real fue adelantar un proceso de educación híbrida, presencial y virtual, que de todos modos habría llegado con las herramientas tecnológicas disponibles hoy.
Los métodos tradicionales de enseñanza en la educación superior sufrieron, como los de los cursos preuniversitarios y preescolares, un inesperado cambio por el aislamiento obligatorio debido a la pandemia. Ahora, casi un año después, cuando el regreso a los campus universitarios empieza a permitirse, pero cuando al mismo tiempo la comunidad estudiantil deberá combinar sus actividades con la virtualidad, tanto alumnos como profesores han sufrido una gran transformación. Hoy en día tenemos unos estudiantes más preparados, más dispuestos, tenemos mejores herramientas tecnológicas que estamos incorporando a la experiencia diaria, lo que hace que el estudiante hoy sea una persona distinta. La relación maestro-alumno no será la misma que predominaba antes de la crisis sanitaria mundial. Ya no se trata de un nexo vertical en el que el profesor está arriba de la escala y el estudiante se encuentra abajo recibiendo pasivamente los conocimientos transmitidos. De ahora en adelante primará una conexión horizontal y los educandos serán sujetos activos y con mayor iniciativa. Que genera una capacidad de autogestión de la persona. La persona tiene que controlar mejor lo que hace, ser más inteligente en las decisiones que toma y poder tener mayor impacto en cualquier actividad que esté desempeñando. La coexistencia de las clases presenciales y virtuales y la transformación de enseñanzas de manera personal y digital planteará retos que deberán ser resueltos por los centros universitarios en la medida que se vayan presentando las contradicciones producto de la novedad. El cambio va a ser todo lo híbrido, todo lo que se pueda hacer parte en casa y parte presencial se quedará en esos espacios, pero habrá gran diferencia en circunstancias. La pandemia fuera de la salud mundial afectó colateralmente el sistema educativo, pero este se puede aprovechar para acelerar la transformación que de todas formas iba a llegar con la aparición de nuevas y potentes herramientas tecnológicas. Habilitando la posibilidad de trasladar todo un chat con archivos e imágenes hacia su aplicación, Instagram se prepara para el éxodo de usuarios de WhatsApp cuando comience a aplicar sus nuevas reglas. A principios de año, WhatsApp, la aplicación de mensajería con más de 2.000 millones de usuarios, informó que sus términos y condiciones cambiarían. La fecha máxima para aceptar este cambio era mañana, 8 de febrero. Este cambio implica que la aplicación tendrá más información del usuario para que, según dicen, dar una mejor experiencia. Luego de hacer pública la información, millones de personas, viendo su intimidad en peligro, decidieron que se pasarían a otra aplicación como Telegram. Dada la controversia que generaron sus nuevos términos y condiciones y viendo que 25 millones de personas se registraron en Telegram 72 horas después de conocer estos cambios, WhatsApp decidió posponer el tiempo para ejecutarlos. La aplicación publicó que extenderán el tiempo para aceptar los nuevos términos y condiciones hasta mayo. Por su lado, Telegram dio a conocer que sus usuarios podrán trasladar a la aplicación las conversaciones que tenían en WhatsApp, incluyendo los archivos. La persona debe seleccionar el chat que quiere exportar, dar clic en el nombre y luego bajar en el menú y seleccionar Exportar chat. Al hacer esto, WhatsApp preguntará si incluyendo archivos o sin incluirlos, y después se abrirá un nuevo menú donde se debe seleccionar la aplicación de destino, Telegram. Esta novedad beneficiaría a todos los usuarios nuevos de Telegram, no perderían información valiosa. Estos recientes cambios han convertido a Telegram en la aplicación más descargada en el mundo en el mes de enero de 2021. El mismo círculo de colaboradores que rodeó al fiscal corrupto de Néstor Humberto Martínez rodea al nuevo miembro de la Comisión de Disciplina Judicial. Llegó el momento de Top Secret, la vida secreta de los famosos. Hemos venido con independencia. El más polémico de los nombramientos en la recién conformada Comisión de Disciplina Judicial fue el del exgobernador de Boyacá y excontralor de Bogotá, Juan Carlos Granados. No solo por ser político y no tener tradición de jurista, sino porque tiene pendiente un proceso penal por contratación al parecer irregular con la multinacional de los sobornos Odebrecht. Tendremos que declararlo insubsistente. El presidente Duque se empeñó, pese a las objeciones morales en contra de Granados, en presentarlo como candidato a la comisión que se encargará de disciplinar a jueces y abogados, una función con alto contenido ético. No se entendía por qué, aunque muchos vieron en esa decisión del mandatario una promesa que debía cumplirle a cambio radical, pues Granados viene de ese partido que ahora es aliado de la administración. Yo prefiero dar un paso al costado. Ahora viene a develarse una ruta clientelista en la que parece que se atan varios cabos.
En el primer semestre de 2016, cuando Granados era candidato a ser elegido por el Consejo de la Capital, Contralor de Bogotá, también fue candidato a ser elegido personero de esta ciudad, Luis Gustavo Moreno, hoy tristemente famoso. Moreno no logró llegar a la personería y por eso Néstor Humberto Martínez lo nombró su director anticorrupción en la Fiscalía General, de donde salió esposado para Estados Unidos por corrupto. La página de periodismo investigativo Vorágine reveló en noviembre del año pasado, en plena campaña de Granados para la Comisión de Disciplina Judicial, esta foto en que aparece el polémico ministro de Justicia Wilson Ruiz a manteles con el candidato y con otras dos personas. Esta cita fue criticada por Vorágine por la presunta incidencia de Ruiz en la elección. Resulta que la jefe de prensa del ministro Ruiz, Sandra Ávila, había tenido antes ese mismo cargo en el despacho de Granados y había asesorado también en materia de relaciones con los periodistas a Luis Gustavo Moreno. Multitarea se llama el fenómeno. Eso no puede pasar en una democracia, eso no puede estar pasando en Sudamérica. El carrusel continúa. La señora Ávila acaba de ser nombrada como jefe de prensa con más de casi 11 millones de pesos de salario mensual en la Comisión de Disciplina Judicial, en donde trabajará de nuevo con su anterior jefe, el cuestionado Juan Carlos Granado. ¿Clientelismo judicial o méritos profesionales? Una colección de firmas importantes en materia periodística, económica y de política nacional e internacional reunió el ejemplar extraordinario del periódico crítico Un Pasquín, fundado por el caricaturista Vlado, que celebró con este número el año número 15 de su existencia. Un milagro si se consideran las dificultades económicas que atraviesan todos los medios de comunicación en el mundo. Un Pasquín, 15 años, estará en venta en las principales librerías del país. Que manda soy yo aquí, entonces quien la decisión en la tomo soy yo. Este que habla tan bruscamente es el alcalde del municipio del Copey en el Cesar. Se llama Francisco Mesa y es conocido por sus malas maneras y por sus decisiones de corte autoritario. Tú me vuelves a hacer una vez y te mando por él. Mesa enfrenta un proceso de revocatoria de su mandato, como tantos otros mandatarios locales del país. Pero a diferencia de estos, este maleducado funcionario será recordado por el peor uso del tapabocas. Y perdón con nuestras audiencias por la imagen y por el término. En tiempos de pandemia, este gesto debería ser castigado de manera ejemplar. Estén pendientes, volveremos con más Confidenciales de Ataque en Top Secret. Contrabando, principalmente de textiles, calzados. 4 semanas se va a tomar este Comité Olímpico Internacional. Estuvimos toda la noche frente a la cárcel. La cultura siempre será importante. Yo estoy feliz sobre todo porque este premio... Noticias 1, la red independiente. Un músico preparaba su mezcla, pero sus sonidos atrajeron a un oso que no se quedó para la fiesta. Nos vemos en las redes sociales el próximo sábado a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.